¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. Eliezer, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todas las personas que nos ven, como siempre invitándolas a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita de notificaciones y a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en las cuentas del canal como en las personales, para que no se pierdan nada de la mejor información deportiva, ¿no? Así es, nuevamente la invitación a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en los perfiles de Eds como en Instagram, que pueden encontrar los links acá abajo en la descripción, bueno, para más contenido. Y bueno, ya para cerrar el protocolo vamos a dar la voz de Playball. Ya para continuar, ¿no? Digamos, con esta segunda parte de lo que habíamos iniciado, ¿no? Hace par de días con la continuación, ¿no? También de nuestra sección, los mejores de la historia, esta sección donde repasamos a los deportistas más influyentes de cada disciplina y debatimos, discutimos quién puede ser denominado el rey, ¿no? De ese deporte. Y ya anteriormente iniciamos ya con el tenis, con el deporte de la raqueta, el deporte blanco, por la rama femenina, ¿no? Porque sabemos, incluso le explicábamos que el tenis tiene como que digamos, esa diferencia, ¿no? Que se diferencia de los demás deportes, esa equidad, entre comillas, también, vuelvo a recalcar, en cuanto a reconocimiento, tanto a los tenistas masculinos como a los femeninos, ¿no? Entonces, ya publicamos la rama femenina, a quienes invitamos, ¿no? A que puedan ver ese episodio porque estuvo muy interesante. Y ya continuamos, ¿no? Ya toca el turno de la rama masculina, ¿no? Toca el turno de los hombres. Una rama que, a diferencia de las mujeres, es algo que decíamos, ¿no? En el episodio anterior, la rama femenina es una rama que, digamos, en épocas anteriores, ¿no? A diferencia de la actual, ya habían tenistas, ¿no? Que habían superado récords que los hombres en esa época ni se acercaban, ¿no? Pero una razón, ¿no? De eso es porque la rama masculina siempre ha sido una rama muy peleada, ¿no? Siempre hay muchos protagonistas, siempre hay un favorito, sobre todo en esas épocas, estamos hablando de los 70, 80, 90, ¿no? Antes de que aparezcan los tres grandes que vamos a nombrar más adelante. Pero era una rama muy peleada, ¿no? Era imposible tener un favorito, ¿no? Como tal, y por eso a veces vemos los números en comparación a los actuales, que se quedan un poco atrás, ¿no? En cuanto a esos números, pero para esa época eran números increíbles y por eso, ¿no? Va a ser una lista muy larga, son muchos, muchos en comparación, ¿no? Con la rama femenina que vamos a nombrar el día de hoy antes de entrar en debate, pero sí, esto va a ser el episodio ahora dedicado a la rama masculina. A ver, Elisa, ¿qué nos puedes agregar como introducción? Sí, precisamente nosotros quisimos hacerlo así, segmentado de rama femenina masculina para poder hablar a mayor profundidad, ¿no? Porque si no, no nos iba a alcanzar el tiempo, porque la verdad es que tanto en la rama femenina como en la masculina hay muchos nombres propios, ¿no? Que hay que mencionar. Y sí, como dices tú, digamos, en el siglo XX, cuando empieza la era abierta, a diferencia del dominio que hay en la rama femenina, aquí hay muchos nombres. Como dices tú, está muy variado. Incluso a comienzo de este siglo, el siglo XXI, todavía hay muchos nombres allí. Y bueno, ya es la última década que sí se puede decir que hay un trienio ahí, ¿no? Un Big Three. Pero sí, son muchos nombres y también muchos récords que se comparten, ¿no? Porque decíamos que en la rama femenina, pues siempre están los mismos, ¿no? Steffi Graf, estaba, bueno, Serena Williams actualmente, Navratilova, pero aquí ciertamente con el dominio que vino reciente de los tres grandes, se ponen allí, pero siguen habiendo grandes nombres, ¿no? Sí, exacto, que vamos a empezar a destacar, creo que también es bueno destacar, ¿no? Lo que decíamos en el capítulo anterior para contextualizar, ¿no? Sobre el tema de que la transición era abierta, previa a la era abierta y después post era abierta, ¿no? Rápidamente, bueno, invitamos también a que vean el episodio de tenis donde se explica un poco, pero rápidamente, lo que es la era abierta, a partir de 1968, se profesionaliza, ¿no? Lo que es el tenis, en pocas palabras, ya, digamos, todos los torneos se unen en un solo circuito, comienza el Tour Mundial, comienzan las asociaciones de tenis, la ATP en los hombres, la WTA en las mujeres, y se comienza a publicar los primeros rankings, ¿no? Mundial ya se comienza a agrupar quién es el número 1, el número 2, el número 3, y es un formato que se mantiene hasta hoy en día, ¿no? De esta forma, digamos, esa ya es rápidamente una explicación sobre lo que es
el inicio de la era abierta, que bueno, en el episodio de la rama femenina lo explicamos un poco más. Pero sí, esto se destaca, ¿no?, nuevamente por el tema de los números. Como previo a la era abierta era una era amateur, ¿no? Hay tenistas que vale, tienen récords, tienen grandes números, pero fueron previos a la era abierta. Entonces ya post iniciada la era abierta, eso digamos le resta un poco de valor, ¿no?, como siempre, pero ya podemos ir nombrando, ¿no? Creo que en el episodio pasado nombramos a Margaret Court como, digamos, esa tenista que estuvo, que en esa época estuvo, bueno, vivió la época de transición, ¿no?, en lo que es, digamos, el inicio de la era abierta. En este caso, en la rama masculina, también otro australiano vivió esa época, y es Rod Laver. Rod Laver, que es uno de los máximos, entra entre los máximos ganadores de los títulos Grand Slams, pero también es un tenista que tiene un récord, que es ganar el Grand Slam en año calendario, ¿no? Que gana los 4 Grand Slams en un año, y no solo eso, lo hizo 2 veces. ¿Qué ocurre? Que la segunda vez que lo hizo ya fue después de que inició la era abierta en 1968. Y cabe destacar, ¿no?, en cuanto a sus títulos de Grand Slam, solamente 5 fueron ya iniciados la era abierta, ¿no? Este tenista australiano que, bueno, creo que para iniciar la lista es bueno nombrarlo a él, ¿no?, por sobre todo los números que tiene. Sí, sin duda alguna, otro de los nombres precisamente de esa década. También destacar a Roy Emerson, creo que es australiano, que él fue uno de los máximos ganadores justamente antes de que se creara la era abierta. Estuvo desde 1967 ganando, en su caso ganó 12, pero como dices tú, hay una gran diferencia, ¿no? Como pasa con Margaret Court en cuanto a la era pre era abierta y los torneos semi-amateurs o amateurs que había antes de 1968, pero creo que también vale destacar el nombre de Roy Emerson. Sí, bueno, estos serían los primeros. Ya después, iniciada la era abierta, vendemos a la época, digamos, a esas 3 décadas, que son los 70, 80, 90 y quizás incluso principios de los 2000, ¿no? Que empieza, digamos, esta disputada lista. Son varios, ¿no?, protagonistas. Por nombrar algunos, creo que si vamos por los 70, creo que uno de los tenistas que, bueno, más destacó en los 70, obviamente el sueco Björn Borg, ¿no? El sueco, que ganador ya de 11 Grand Slams. Da la particularidad, bueno, también ocurre que si bien se retiró joven, siendo joven ganó 11 títulos, esos 11 títulos se reparten en Roland Garros y en Wimbledon. Estamos hablando de los 2 Grand Slam con las superficies, digamos, quizás más complicadas, ¿no?, lo que es la arcilla y la hierba, ¿no? No ganó los otros Grand Slams en la cancha dura, pero sí, destacar también el sueco Born en los 70. Sí, y bueno, también que Born tiene entre sus récords el que más títulos consecutivos ganó, siendo 10, ¿no? Hablando de todo el ATP, pero bueno, que también hay que decirlo, estamos valorando también su carrera completa y el dominio que tiene en todas las pistas, ¿no? Eso Sí, también exacto. es importante para medir en nuestra lista. Sí, incluso en esa misma época, ya para continuarnos con la lista, ¿no?, por nombrar algunos, hay algunos que ya a finales de 70, inicios de los 80 comenzaron a aparecer más, empezó a ampliar la lista. Creo que hay 3 que podríamos nombrar, ¿no? Bueno, incluso hay muchos más, ¿no? Ya iniciados en los 80, que es cuando aparece, que por un lado está, bueno, creo que el chico malo del tenis, ¿no? El terror de las raquetas, de lo como es John McEnroe, creo que el tenista que más raquetas ha destrozado en la historia, pero también, aparte de eso, bueno, un talentoso, uno de los más talentosos de la historia, ¿no? 7 Grand Slams cosechó John McEnroe. Creo que se quedó, nunca ganó Roland Garros. McEnroe, algo que destacar, ¿no? También está, bueno, su compatriota, ¿no?, Jimmy Connors, ¿no? También otro de los máximos ganadores, 8 Grand Slam, creo que también se quedó a las puertas de ganar un Roland Garros. Sí, en efecto, Roland Garros. También uno de los máximos ganadores, ¿no?, en cuanto a partidos del circuito, Jimmy Connors. Estamos hablando, bueno, Sí, nombrando a los 2 norteamericanos, ¿no? sí, Jimmy Connors precisamente que es el que más títulos ATP tiene, ¿no? 109. Segundo está, bueno, otros nombres que vamos a repasar más adelante, pero bueno, todavía Jimmy Connors se mantiene ahí como el que más títulos ATP se mantiene por muy poco, Sí, 109. bueno, y ya para continuar la lista, creo que traemos otro sueco, como es Stefan Edberg, 6 veces ganador de Grand Slams, y el alemán Boris Becker, 6 veces también ganador de Grand Slam, el más joven en ganar Wimbledon, tengo entendido.
Una particularidad de estos dos, pero bueno, algo, ninguno de los dos ganó Roland Garros, un torneo que se les complica a varios, ¿no? Incluso los más grandes, lo que es jugar en arcilla. Pero sí, estos, Stefan Edberg, incluso Boris Becker, protagonizaron una de las grandes rivalidades también, y destaco, es una rivalidad que incluso saltó fuera de las canchas, porque hubo una época en que, les digo cuando saltó fuera de las canchas como entrenadores, ¿no? Porque hubo una época en la que Boris Becker fue entrenador de Novak Djokovic y Stefan Edberg fue entrenador de Federer, ¿no? Y esto en simultáneo, ¿no? Entonces digamos que hubo esa transición de dentro y para las canchas, ¿no? Entre esta rivalidad, entre estos dos que vale la pena también mencionar, ¿no? Que bueno, ganadores de 6 veces ganadores de Grand Slam también llegaron a ser el número 1 del ranking mundial, ¿no? Tanto Stefan Edberg como Boris Becker. Sí, Sí, una especie de Mourinho Guardiola, pero hablando de entrenadores, ¿no? En este caso, Becker y Edberg. Y bueno, otro a nombrar, los dos norteamericanos, ¿no? Pete Sampras y Andre Agassi. sí, y antes de entrar con Agassi y Sampras, otra rivalidad dentro del tenis, creo que no hay que dejar por fuera al checo también Ivan Lendl, ¿no? Otro de los, incluso varios récords están entre, si observamos su récord, incluso el 8 veces ganador de Grand Slams, creo que, bueno, la particularidad, nunca ganó Wimbledon, siempre hay una particularidad, siempre le falta una a estos tenistas, ¿no? Para que explicar también, ¿no? Para que vean lo peleada que eran estas épocas en el tenis masculino, ¿no? Esa particularidad, pero también es uno de los tenistas que más semanas estuvo como número 1 del ranking mundial, ¿no? 270 semanas, incluso superado solamente, ¿no? Por un suizo que nombraremos más adelante, un serbio que nombraremos más adelante y el que vamos a nombrar, lo que acabas de nombrar tú, a Pete Sampras, ¿no? Además de eso, también creo que es uno, bueno, mira, quinto en cuanto a victorias en el Tour, ¿no? Superado, ¿no? Decías por Jimmy Connors, por el suizo que vamos a nombrar, por el serbio que vamos a nombrar y por un español que vamos a nombrar, ¿no? Los récords de Ivan Lendl no hay que dejarlo por fuera, ¿no? También que entra en este debate del top 5. Sí, e incluso decía yo que el que más títulos consecutivos consiguió fue Bjorn Borg, pero Ivan Lendl es el segundo con 8, ¿no? Entonces estamos hablando de que se mantiene todavía en los primeros puestos, ¿no? Y ya, bueno, nombrabas tú a los norteamericanos, tenemos a Agassi y Sampras, que incluso una rivalidad que de cierta forma logró atraer a fanaticada al tenis, ¿no? Se le destaca esa, creo que es la segunda mejor rivalidad en la historia del tenis, superada por una rivalidad entre un suizo y un español. No los nombro todavía porque ya más adelante se lo va a nombrar, pero sí, lo que a ver, ¿qué nos puedes explicar tú sobre todo lo que significaron Andre Agassi y Pete Sampras? Sí, bueno, Pete Sampras, que antes del Big Three posterior fue el máximo ganador, ¿no? El mejor tenista en cuanto a números eh, desde hasta mediados de la década antepasada, ¿no? De los 2000, realmente fue un dominio importante el que hizo. Y bueno, también decías tú, esta rivalidad ante Andre Agassi, que es uno de los pocos tenistas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, exacto, y es de los pocos que ganó Golden Slam, no en año calendario, pero sí, digamos, a nivel de carrera, ¿no? La medalla de oro también es algo que se les complica a muchos tenistas, aunque si vemos esta lista que nombramos, muchos de ellos fueron campeones olímpicos, ¿no? Boris Becker fue uno, Stefan Edberg también fue uno, creo que Jimmy Connors también fue campeón olímpico. Agassi, campeón olímpico, además de eso, Agassi fue el primer tenista en ganar los 4 en su carrera, ¿no? En ganar los 4 grandes, en ganar el ATP Finals, ¿no? El torneo de final de temporada que enfrenta a los 8 primeros del ranking, bueno, a los 8 primeros, a los 8 mejores del circuito, ¿no? Y medalla de oro olímpica, ¿no? Estamos hablando medalla de oro olímpica y la Copa Davis, ¿no? Que son, digamos, los 7 torneos más importantes dentro del tenis. Pete Sampras Agassi fue el primero. Y hablando, para complementar a Pete Sampras, bien decías tú, máximo ganador de Grand Slam para su época, ¿no? Un récord que se veía incluso imposible, volviendo el tema, ¿no? Tan peleado que era la rama masculina que 14 Grand Slam para esa época ya era como que no, eso va a ser imposible de superar, porque en promedio, si nos observamos, creo que lo máximo que podía ganar un tenista eran 7-8, ¿no? Ya era ya 7-8, creo que 6 ya era como que listo, ya. 6 ya, difícilmente puede ganar un séptimo, ¿no? Pero sí, ese era el promedio, ese digamos era el promedio que pudiera ser un gran tenista, ¿no?
entra él en la palestra y bueno, llegan los 14 Grand Slam, que para el momento, repito, imposible. La salvedad, obviamente, nunca ganó Roland Garros. Sí, precisamente hablando de porcentaje, Pete Sampras se mantiene como primero en victorias en finales, ¿no? De Grand Slam, sabemos 14 títulos de Grand Slam, es increíble, y decías tú que no ganó en Roland Garros, pero sí hubo un gran dominio en Wimbledon, ¿no? Que ganó 7 Grand Slam en hierba. Sí, 7 Grand Slam, comparte junto a Novak Djokovic el segundo puesto, ¿no? El primer puesto se lo queda Roger Federer, que ya lo podemos ir nombrando, ¿no? Porque ya entramos en esta época donde entra el Big Three, los tres grandes, que son nada más y nada menos que Roger Federer, el reloj suizo, su majestad, como lo quieran llamar, Rafael Nadal, la fiera, el matador, como quieran llamarlo también, y Novak Djokovic, ¿no? El Joker, Nole, todos los apodos de estos grandes son bienvenidos también. Pero sí, estamos hablando de una época, empezando porque primero aparece Roger en escena, ¿no? Incluso a finales de carrera con Pete Sampras, ¿no? Hay algunos enfrentamientos, ¿no? Digamos, en ese cambio, generacional, ¿no? Como lo podemos ver incluso como un ejemplo, ¿no? Ejemplo entre comillas, esa final de mundial entre Francia y Argentina que veíamos a Messi con Mbappé, ¿no? Que pudo haber sido un cambio generacional. Esos enfrentamientos con Federer y Sampras significaron eso, ¿no? Ese cambio de época. Empezó Federer a entrar, incluso poco a poco iba acumulando títulos, y también aparece su máximo rival, lo que es Nadal. Con Nadal la particularidad de que algo que se les complicaba a varios tenistas de la época anterior, que era el torneo Roland Garros, Nadal como que sacó su fortaleza de ese torneo, ¿no? 14 Roland Garros en su palmarés, en total acumula 22 Grand Slams, Federer 20 Grand Slams, era el primero incluso que llegó a la cifra de 20 Grand Slams en la rama masculina. Repito, se ve imposible el récord de Pete Sampras, y con la aparición de estos tres que bueno, ya ahora hacen ver fácil, ¿no? Que y por Sí. Decía, ¿no? Que teníamos a Pete Sampras, ¿no? Como máximo ganador, entran en escena Roger Federer, entra en escena Rafa Nadal, y bueno, entra en escena Novak Djokovic, ¿no? Que Federer decía, ganador de 20 Grand Slam, el primero en llegar a esa cifra, ¿no? A un punto en que el récord imposible de Sampras de 14 se veía incluso fácil, se veía como que incluso que se quedó corto, y que porque el promedio decía, para uno de los grandes, era de 7, 8 Grand Slams. Bueno, incluso creo que dejamos por fuera un paréntesis, ¿no? Digamos, en esta época en la que estuvieron 80, 90, con McEnroe, con Jimmy Connors, estuvo el sueco Mats Wilander, ¿no? También 7 veces ganador de Grand Slam, número 1 del mundo, entonces creo que también vale la pena nombrarlo aquí en la lista, ¿no? De los mejores de la historia, pero continuando, ¿no? Con lo que son los tres grandes, ¿no? Entra Federer, el rey de la hierba, entra Nadal, el rey de la arcilla, y bueno, Djokovic, que se puede decir de Djokovic, ¿no? A ver, ¿qué puedes continuar tú sobre estos tres? Sí, bueno, evidentemente cuando llega Federer es como, creo que desde muy joven ya se tiene en cuenta, ¿no? La calidad de Federer como campeón, creo que desde que empezó a ganar ya se le tenía como uno que promete llegar a cifras importantes y bueno, evidentemente lo cumplió Roger, y juntándolo también con Nadal, sufrió muchas lesiones, ¿no? O sea, sobre todo ya al final de su carrera, bueno, evidentemente forma parte del deporte, pero creo que son dos tenistas que tuvieron muchas lesiones y que incluso si no hubiese sido por eso, hubiesen alcanzado más, ¿no te parece? No, bueno, no creo que a Federer le hayan afectado tanto las lesiones, en comparación con Nadal, ¿no? Pero Bueno, a ver, Federer también, digamos que tuvo recuerda que son épocas, ¿no? Antes era imposible el récord de Sampras, antes era imposible, digamos, el récord de Borg, pero Federer para su momento ya llegó a 20 y igual los que venían lo iban a doblegar, ¿no? Pero, o sea, si vas a comparar en cuanto a lesiones a Federer con Nadal, obviamente Federer no sufrió tantas lesiones y Nadal era el que se llevó la peor parte. sí, pero, o sea, lo que sí quiero decir es que son evidentemente dos grandes jugadores y que cumplieron con las expectativas y con la presión, ¿no? Porque tanto Federer como Nadal siempre fueron los favoritos y bueno, hubo una gran rivalidad entre ellos, pues precisamente porque uno dominaba en hierba, el otro dominaba en arcilla y entonces siempre estuvo como esa rivalidad
y bueno, que evidentemente cada uno tenía su favorito, pero también lo que iba a decir era que esta rivalidad es muy comparable a una Messi Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo. Sí, nombrabas bueno, el rey de la arcilla, el rey de la hierba, Federer, máximo ganador de Wimbledon, 8 trofeos. Nadal, máximo ganador de Roland Garros, 14 trofeos. También es recordado ese episodio cuando se jugó la batalla de las superficies, ¿no? Aquel encuentro entre Federer y Nadal. Y bueno, durante muchos años incluso dividieron honores, ¿no? En cuanto a Grand Slam, ganaba Federer, 2 se llevaba Federer, Nadal se llevaba a los otros 2. La última vez que ocurrió eso fue en 2017, cuando Federer ganó Australia y Wimbledon, y Nadal Roland Garros, el abierto de los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, ese episodio de la batalla de las superficies, donde una mitad de la cancha era arcilla y la otra mitad de la cancha era césped, ¿no? Bueno, jugado en Mallorca, ¿no? En la casa de Rafa Nadal, el triunfo se lo llevó Nadal en 3 sets, que el último set se fue tiebreak, ¿no? Incluso en ese desempate, ¿no? Para diferencia de 2 puntos. Pero sí, una rivalidad, creo que la mejor rivalidad dentro del tenis, incluso porque, como bien decías, un Messi Cristiano, así como el Messi Cristiano atrajo, ¿no? Digamos, hizo que muchos se enamoraran del fútbol. Estos dos hicieron que varios fanáticos del tenis se enamoraran del tenis, ¿no? Entonces, uno tiene su favorito, uno tiene, bueno, pues yo soy fan, incluso los de tenistas de esta nueva generación lo dicen, ¿no? Como que mi favorito era Federer, mi favorito era Nadal, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, eso se les digamos, ese aporte extra, ¿no? Incluso fuera de las canchas de lo que hicieron estos dos grandes. Sí, claro, y que incluso por manera de juego, de jugar, también había diferencias, ¿no? Te podía gustar más el estilo de Roger Federer, ¿no? Que siempre lo dicen, el reloj suizo, la elegancia hecha jugador, y un Rafa Nadal que evidentemente era más aguerrido, un gladiador en la pista. Entonces también muy interesante esa rivalidad, ¿no? Sí, hablabas de un Rafa Nadal más aguerrido, creo que incluso de ahí viene el tema del por qué tantas lesiones, ¿no? Porque era un jugador que literal lo daba todo en la cancha, ¿no? Era un jugador que para ganarle había que matarlo literalmente, entre comillas, ¿no? No tan literal, pero otro también que hay que no hay que, bueno, no a Djokovic, no, porque también hay que nombrarlo, que es el que entra a superar a estos dos. A Djokovic no hay que matarlo, ¿no? Para ir más allá, no hay que matarlo, hay que rematarlo y rematarlo, porque, a ver, ¿cuántas veces no iba perdiendo un partido con 2 sets abajo y terminó remontando eso? Y terminó remontando, ¿no? Incluso él mismo decía, un jugador incluso que sabe la adversidad de jugar con un público en contra, ¿no? Porque también está esta polémica que es odiado, ¿no? Tiene ese cierto odio, es como el villano de la película, ¿no? ¿Por qué el villano de la película? Porque obviamente es el que vino a enfrentar a estos dos héroes, que son Nadal y Federer, ¿no? Y ya es alguien que hoy en día supera el máximo ganador de Grand Slams, incluso máximo ganador en torneos ATP Masters 1000, ¿no? El único en ganar todos y cada uno de los torneos. Además de eso, más semanas en el número 1 del ranking mundial. También máximo ganador del ATP Finals, ¿no? El torneo de final de temporada, campeón de Copa Davis con Serbia, y ya recientemente, digamos, completó digamos, esa hazaña de los 7 torneos más importantes del tenis, que es con la medalla de oro olímpica, ¿no? A Novak Djokovic, que ya diremos más adelante, ¿no? En qué puesto quedaría en la historia. Sí, un Djokovic que le tocó la suerte o mala suerte de entrar con estos dos grandes tenistas, ¿no? Como es Federer y Nadal. Evidentemente era el tercero en discordia y llegó, como dices tú, como cual villano a destruir el orden, ¿no? Que el orden era la rivalidad Federer-Nadal. Bueno, él llegó allí a meterse entre esos dos y la verdad... positivo ante ambos, contra ambos. Exacto, enfrentándose al maestro de la hierba, al maestro de la arcilla. Bueno, él también daba sus batallas. También, como decíamos, que Nadal dominaba en Roland Garros y Federer lo hizo en Wimbledon. Hay que decir que Djokovic ganó 10 Grand Slam en Australia, ¿no? Entonces, eso también hay que decir de que uno de los dominadores, ¿no? Del torneo, del primer Grand Slam del año. Entonces, Djokovic se enfrentó a estos dos, le ganó, porque de hecho el enfrentamiento ante los dos, él sale victorioso, ¿no? Tanto contra Nadal como contra Federer. Sí, y también nombrabas que el máximo de Australia, creo que yo digo que es un tenista completo, ¿no? Porque creo que domina en cualquier superficie,
Él recientemente dijo en una entrevista que si no fuese por Nadal hubiese tenido muchos más Roland Garros. Creo que incluso si quitamos a Nadal de la ecuación, tanto Federer como él hubiesen ganado muchos Roland Garros, ¿no? Pero obviamente el debate aquí con Nadal, que el rey de la arcilla, creo que no va a haber uno igual a Nadal cuando lo veamos competir en arcilla, pero sí, creo que de esto podemos hablar de estos tres grandes, ¿no? De lo que representan estos tres para el tenis, porque más que brillar, más que brillar en las canchas, digamos que ayudaron al tenis, ¿no? Estos jugadores a que el tenis crezca hoy en día y que tengan el reconocimiento que tiene el deporte como tal. Bueno, Eliezer, creo que ya nombrando esta lista, bueno, podemos nombrar una lista incluso de algunas excepciones, ¿no? Quizás, porque, a ver, de la generación que tú y yo vimos, obviamente en este Big Three había un cuarto grande, o lo que llamaban los cuatro fantásticos, que era Andy Murray, ¿no? Y hablando de lesiones, creo que el que más se vio afectado por las lesiones es Andy Murray. Sí, una historia, o sea, que si nos fijamos en el contexto, pudo haber sido parecido a lo de Djokovic, o sea, en contemporáneo, ¿no? Porque aparece por ahí en 2008, ganando Grand Slam y luego está también metido en la batalla con Djokovic, con Nadal y con Federer, pero bueno, lamentablemente sí, ese fue uno de los que mayor, o sea, siempre tomamos de ejemplo cuando hablamos de lesiones a Andy Murray precisamente por tantas lesiones que tuvo, ¿no? Sobre todo en la cadera, que, o sea, le generó, pues, o sea, mucho dolor. Evidentemente se perdió muchos torneos por eso, pero que cuando se enfrentaba a estos tenistas le daba batalla, ¿no? Le ganó incluso los Juegos Olímpicos a Federer en Wimbledon, en Londres. No, bicampeón olímpico, Andy Murray, ¿no? En Londres y en Río, también, bueno, 3 veces ganador de Grand Slams, 2 Wimbledon, y el último lo ganó en 2016, y un US Open, el británico, ¿no? Bueno, es el escocés, ¿no? Nacido en Escocia. Otro más que también hay que hablar, que creo que algo que comparte con Murray, es el suizo, ¿no? Digamos, en la mano, bueno, el compañero, ¿no? De Federer, ¿no? Quien fue el mejor amigo de Federer, ¿no? Entre comillas, como es Stan Wawrinka, que algo que comparte con Murray, también el tema de que, bueno, que quizás sea un poco afectado por las lesiones, porque creo que él incluso pudo haber tenido mejores números. El Wawrinka creo que no llegó al número 1 del mundo, pero que Murray tampoco llegó al número 1 del mundo, no recuerdo exactamente. Pero Wawrinka y Murray comparten algo de que en esta época, dominada por el Federer, Nadal y Djokovic, ellos fueron múltiples multiganadores de Grand Slam. Entre los tres suman tres títulos, ¿no? Entonces, en esta misma época han habido otros campeones de Grand Slam, pero solamente uno solo, pues, y estos lo hicieron en más de una ocasión, ¿no? Entonces, creo que por el tema de lesiones también pudieron quizás brillar mucho más en esta época. Y ya para, a ver, ¿ibas a decir algo? No, bueno, que sí, a diferencia de lo que decíamos de las décadas pasadas, donde habían demasiados nombres, ¿no? Los repasamos, McEnroe, Agassi, Becker, bueno, todos estos nombres que ya dijimos. La verdad es que tenemos que agarrar a Murray y a Wawrinka precisamente porque los otros tres eran tan dominantes que nada más ellos fueron los que lograron resaltar un poco, ¿no? Bueno, sabemos otros tenistas con mucho talento como Marin Cilic o Del Potro. Bueno, hay muchos tenistas, pero que... O más atrás incluso Andy Roddick, el estadounidense. Exactamente, que en Wimbledon creo que también destacaba, pero exactamente el dominio de estos tres grandes tenistas fue pues tan potente que no dejó para los otros tenistas más que migajas, ¿no? Entiéndase, migajas, grandes slams, pero bueno, sin duda alguna Andy Murray y Wawrinka fueron dos grandes nombres para la última década. Sí, bueno, ya nombrada esta lista, creo que ya podríamos iniciar ya con dar una sentencia, ¿no? A ver, quizás un top 10 no, un top 5, perdón. A ver, ¿cómo armarías el tuyo, Eliezer? Bueno, evidentemente hay muchos nombres, pero yo sí, como lo hice en el tenis femenino, sí quiero darle la importancia a Bjorn Borg, porque estaba viendo algunos documentales y eso, él ganó 11 Grand Slam, su carrera fue bastante corta, pero fue como un antes y después en cuanto al estilo, ¿no? Se dice que él fue el primer tenista con el revés a doble mano, ¿no? El spin. También, bueno, fue como una gran superestrella para su momento. Entonces, se retiró bastante joven, ¿no? Su carrera fue de 8 años,
pero a mí me parece que aunque no ganó en tierra dura, sí fue uno de los grandes nombres y como siempre recordar, es el que más títulos consecutivos ha conseguido, ¿no? Con 10. Entonces te habla del dominio que tuvo en su momento, aparte de que era una superestrella para su momento y yo lo pondría en el puesto 10. En el puesto 5, No, el puesto 5 5. de mi ranking. Sí. No sé qué tenemos con el puesto 10, pero en el puesto 4, yo sí pongo a Pete Sampras, porque evidentemente antes de que llegara Federer, Nadal y Djokovic, fue el gran tenista, algo que, o sea, consiguió 14 Grand Slam, algo que parecía imposible de alcanzar, y bueno, sin duda alguna brillando en Wimbledon y con todos sus récords, yo lo pongo en el puesto 4, y ya elegir el puesto 3, bueno, está difícil, ¿no? Porque tenemos a grandes tenistas, los tres del Big Three, pero yo pongo a Rafael Nadal porque, bueno, evidentemente es el rey de la arcilla, ganó 14 Grand Slam, es algo increíble ese récord en Roland Garros, pero bueno, si lo comparamos con Federer, que sería mi puesto 2, es que, no sé, creo que me gustaba más el estilo de Roger, y cuando hablamos de una cercanía en título, ya creo que, o sea, no hay tanto debate si este segundo o este es tercero, porque evidentemente son dos grandes tenistas, pero bueno, personalmente a mí me gustaba más Roger Federer. Y en el puesto 1, indudablemente Novak Djokovic. Yo tengo que decir que de este Big Three yo era más fanático de Federer, ¿no? Pero sin duda alguna llegó Djokovic y arrasó, sigue con esa vigencia, con esa garra, y tú lo ves actualmente en 2024, lo que hizo para ganar la medalla olímpica, que era el oro, el que le faltaba, y con esas ganas, esa entrega, y también llegando a romper esta dinastía que tenía Nadal y Federer, para mí, sin duda alguna, lo pongo ahí como número 1 de la historia. Bueno, yo puedo decir que estoy un poco de acuerdo contigo, creo que incluso del cuarto hacia arriba, ¿no? Pero yo creo que en el quinto puesto, bueno, iniciando con el quinto puesto, ¿no? Creo que el quinto se lo doy a Rod Laver, ¿no? Entrando un poco las palabras malditas nuevamente del deporte, el hubiese y el hubiera, si él formó parte de esa transición de lo que es la pre-era abierta a post-era abierta, creo que si se hubiese profesionalizado mucho antes, Laver se tomaría muy en serio en este debate, ¿no? Entonces por eso quizás yo lo coloco lo coloco arriba incluso de Borg, de Lendl, del mismo Agassi, del mismo Jimmy Connors y de todos estos que brillaron, ¿no? De ya iniciada la era abierta, ¿no? Por eso yo coloco a Rod Laver, al quien, por cierto, ya se está jugando, ¿no? La Laver Cup entre Europa y el mundo. Y ya continuando, obviamente, bueno, el puesto 4 sí, Pete Sampras, a pesar de que, bueno, digamos que tiene esa espinita, ¿no? Nunca ganó un Roland Garros, pero sí, 14 Grand Slam para la época era imposible. También, tomando en cuenta que de lo peleado que era el tenis masculino para esos entonces, creo que sumar los 4 títulos era casi imposible, ¿no? Era difícil, pero no imposible, y ya dije, los 3 que vienen adelante hicieron ver, ¿no? Que lo de Sampras era muy poco, ¿no? Sampras también que se ubica entre los máximos ganadores, también incluso en semanas del ranking mundial, en cantidad de victorias, ¿no? Dentro del circuito, entonces por eso, ¿no? Es merecedor del cuarto puesto. Ya continuando en el tercer lugar, concuerdo contigo, Rafael Nadal, 22 Grand Slams, rey de la arcilla, aunque yo a veces le costaba un poco incluso la hierba, ¿no? No por el hecho de que Federer se le haya impedido, a diferencia, ¿no? Porque, a ver, creo que Federer y Djokovic pudieron ganar muchos Roland Garros, pero era que Nadal se los impedía. En cambio, no, Nadal a veces mostraba debilidad incluso en la hierba. Y eso fue, y quizás que quitando Roland Garros de la ecuación, o la arcilla de la ecuación, porque si todos los torneos en arcilla, Nadal es el que más títulos tiene, lo mismo que Federer, ¿no? Que en los torneos de hierba él era el que más ganaba, pero quitando quizás la arcilla de la ecuación, quizás Nadal se hubiese quedado corto, ¿no? No le estoy quitando méritos, ¿no? Pero está esa posibilidad, ¿no? Por eso Nadal en el tercer lugar, obviamente Federer en el segundo puesto, si es verdad, creo que muchos que
nos gusta el tenis hoy en día es gracias a Roger Federer, ¿no? Esa elegancia, ¿no? Incluso recordar el revés a una mano, que poco se ve hoy en día, ¿no? Incluso Grigor Dimitrov, ¿no? El húngaro es de los que pocos, ¿no? Utiliza ese tiro. Y además de eso, eh, ha ido, ha ido cosechando récords que, bueno, poco a poco fue superado por Djokovic, ¿no? Pero el primero en llegar a la cifra de 20 Grand Slams también es merecedor de eso. Y ya en el primer lugar, ¿no? Los números lo dicen, ¿no? Ya, máximo ganador repito, máximo ganador de Grand Slams, máximo ganador de torneos ATP Master 1000, máximo ganador de torneos ATP Finals, más semanas como número uno del ranking mundial, bueno, récord positivo ante quienes lo anteponen, ¿no? Que es Federer y Nadal, ya campeón también de Copa Davis, campeón también de Juegos Olímpicos, que lo ganó todo, completó el tenis, ¿no? Yo creo que lo único que le falta es, digamos, quedarse, ¿no? Llegar al Grand Slam 25 y al ATP Master 1100, ¿no? Porque tiene 99 Masters 1000, creo, y ya sería como que llegar a esa cifra exacta, ¿no? Esa cifra redonda. Y de hecho también ya dejar de compartir ese puesto de máximo ganador con Margaret Court, dependiendo de cómo veas esa estadística, pero creo que era como para quedarse ya en solitario como máximo ganador en todo el tenis, ¿no? Entonces, digamos, ese es mi top, ¿no? Pues similar al tuyo, a excepción del quinto puesto. Sí, y hablar de Djokovic, que lo que dijiste tú hace un momento de que el tenista más completo, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, a Federer, También, se le complica. también, sí, también eso, me faltó agregar eso de que, bueno, dominó en cada superficie, ¿no? Entonces, creo que el más completo y por eso es el que se lleva el título del mejor de la historia, ¿no? Djokovic. Sí, exactamente, porque decías también que a Nadal le costaba en hierba, Federer solo ganó una vez en arcilla, pero, o sea, Djokovic la verdad es que ganó múltiples Grand Slam en todas las pistas, ¿no? Entonces eso le da un meritazo, sobre todo también a lo que decías tú, que frente a Federer y a Nadal tiene récord positivo, entonces, bueno, qué más que todo lo que ya hemos dicho para conocer que Djokovic, que te puede gustar más o menos su personalidad, pero sin duda alguna es el máximo, o por lo menos para nosotros, y en estadística, el mejor tenista de todos los tiempos. Sí, bueno, ya para ir cerrando, creo que como lo hicimos en el episodio anterior, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Quizás a quienes se unan a estas listas. Hoy en día, bueno, creo que hoy en día se perfilan dos, ¿no? En una época donde pensábamos, ¿no? Que quizás quienes iban a destronar a estos tres eran nombres como, bueno, como puede ser Alexander Zverev, como puede ser Stefanos Tsitsipas, el mismo, el ruso, Daniil Medvedev, ya ganador del US Open, y también, bueno, Dominic Thiem, también ganador del US Open, pero Thiem entra en el hubiese y el hubiera, ¿no? Porque ya está jugando su último año y decidió retirarse por lesiones. Un tenista que incluso llegó a jugar de 3 finales de Roland Garros ante Nadal, ¿no? Y se perfilaba, ¿no? Como el heredero de, de esa corona de arcilla. Bueno, lamentablemente las lesiones no lo perdonaron. Y en una época en la que pensamos que estos cuatro podían tomar ese puesto, aparecieron dos mucho más jóvenes que ya están perfilándose a llegar a esos escalones, ¿no? Por un lado tenemos obviamente, el Carlos Alcaraz, ¿no? El príncipe Carlos, que ya suma 4 Grand Slams, ya se dominó todas las superficies de momento y creo que hoy por hoy lo perfilo, ya fue el número uno del mundo y por eso hoy lo perfilo quizás a que se siente, a que llegue incluso a doble dígito, ¿no? A que llegue como mínimo a 10 Grand Slams en su carrera. Por otro lado tenemos a Yannick Sinner, el italiano, que si bien fue su mejor año, ¿no? Hasta ahora, su mejor año apareció, ¿no? De su mejor momento, su mejor nivel. Todo inicia creo que incluso a finales del año pasado, ¿no? Casi por estas fechas cuando se juega el ATP Finals, que vence en fase de grupos a Djokovic. Ya después, más adelante en la final del mismo torneo, pierde ante Djokovic. Y en Copa Davis, después se vuelven a enfrentar, cuando enfrentan a Italia Serbia, que por cierto, Italia fue campeón, es el actual campeón de Copa Davis, ¿no? Con Sinner. Cuando se vuelven a enfrentar, Djokovic y Sinner en esa Copa Davis, Sinner, digamos, terminó ganándole, ¿no? En ese desempate, ¿no? Y ya empezó una buena racha del italiano que terminó ganando Australia
y ya recientemente ganando el US Open. Y si algo que, digamos, que le falta ahora demostrar a Sinner, que ya también alcanzó el número uno del ranking mundial, que hoy en día es el vigente el número uno, es dominar las otras superficies, ¿no? Entonces, de momento, por eso a él no lo perfilo quizás para ganar varios títulos, quizás para, quizás más adelante, no lo veo ganando de momento doble dígito en Grand Slam, a Sinner. Entonces, porque tendría que demostrar eso en hierba y en arcilla, ¿no? Entonces, esa es mi proyección para el futuro del tenis, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Sí, por lo menos Sinner, que bueno, decías tú, este fue como su año más consistente, también con polémica. Sabemos todo lo que pasó recientemente con la sustancia que le encontraron por el masaje y todo eso, que al final no lo sancionaron, pero bueno, él tenía la presión, ¿no? De demostrar que había que ganar después de eso, y lo terminó consiguiendo. Y bueno, un tenista que viene en ascenso, decías tú también, con el Finals ATP, Copa Davis. O sea, se ha visto una progresión muy interesante que promete, pero bueno, evidentemente han habido muchos tenistas que han prometido y se han quedado en la nada, ya sea por rivales o por mismas lesiones, ¿no? O rendimiento. Así que hay que esperar a ver cómo se mantiene Jannik Sinner, y sin duda alguna Carlos Alcaraz es el favorito a dominar, ¿no? Creo que lo ha demostrado también, incluso peleándole de tú a Djokovic, y que ha brillado en distintas superficies. Se le ve también esa garra, ¿no?, que tenía Rafael Nadal, y también un estilo de juego muy interesante. Yo creo que sin duda alguna es el gran favorito bueno, hacer lo que hicieron los otros tres, Djokovic, Nadal y Federer, es un reto francamente difícil, ¿no? Pero sí por lo menos a doble dígito. Sí, estaría que ver, ¿no? Incluso estos dos, Sinner y Alcaraz, son tenistas que hoy reflejan un estilo de juego brillante, ¿no? Por un lado decías Alcaraz, que Alcaraz tiene algo de Federer, tiene algo de Nadal, tiene algo de incluso Djokovic, ¿no? En cuanto a mentalidad. Y Sinner se podría decir que es digamos, un estilo de juego casi perfecto. Digo casi perfecto porque, a ver, pocas veces comete errores, ¿no? Viendo sus partidos, son pocos los errores no forzados que comete. Ya en Sinner, ¿no? Entonces, por eso hoy por hoy incluso podría ser el nacimiento de quizás una rivalidad de época, ¿no? Habría que ver los próximos años, ¿no? Pero sí, esa sería la proyección. Y bueno, Eliezer, creo que ya con esto podríamos ir cerrando, ¿no? Dando el pitazo final al episodio, a ver qué más nos puedes decir. Bueno, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Repasar toda la historia del tenis, sobre todo después en la era abierta, increíble, ¿no? Tanto en la rama femenina, en el video que hicimos, como actual en el masculino. Creo que es meritorio, hacía falta también para que las personas que no conocen un poco la historia de los otros tenistas se indaguen y les guste, ¿no? Más el tenis. Y bueno, sin duda alguna, por lo menos personalmente, es increíble recordar esa rivalidad Nadal-Federer, y también lo que hizo Djokovic. Personalmente me gustó mucho. Y bueno, decirle a las personas... ¿Ah? Rápido, ¿cuál es el mejor partido de tenis que recuerdas? Ah, no, no sé, la verdad, no tengo ahorita uno favorito, no. Bueno, yo te puedo Eh, decir el mío. ok, Final de Wimbledon 2019. A ver si lo ubicas. esa fue... Federer, Djokovic, que ganó Djokovic en 5 sets, y el quinto set se fueron incluso jugaron hasta el game 12, ¿no? Que tuvo que jugar ahí en tiebreak. Sí, sí, ya. Bueno, Bueno, para mí el mejor partido que he visto, ¿no? De tenis, ¿no? este, Puedes continuar con la... sí, sí. Bueno, pero allí, recordar a las personas que dejen en los comentarios cuál es su top 5, quién es el mejor de ese Big Three, si su favorito era Federer, Nadal o Djokovic. Sus top 5, ¿no? Los que nombramos, si es Sampras, si es Born, si es McEnroe, si ¿Quién es quedó Laver, fuera? ajá, algún tenista que nos faltó. Y bueno, que dejen en los comentarios qué otro tipo de mejores de la historia, ¿no? De esta sección que tanto nos gusta, qué otro deporte quisieran ver. Entonces déjenlo en los comentarios, y bueno, como siempre, recordarles que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les llegue la notificación del video, y que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Tanto en los canales, en las cuentas personales, como en las del canal, ¿no? Y con eso nosotros terminamos. Como siempre, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.
Chao.